Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Tenía 15 años la primera vez que me di cuenta de lo prescindible que era para mi propia familia. Mi nombre es Brian y en aquel entonces pensaba que entendía lo que significaba ser parte de una familia. ¿Crees que puedes confiar en la gente que te rodea? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, que incluso si las cosas no siempre eran perfectas, la sangre significaba algo, que la familia te apoyaba especialmente cuando el mundo no lo hacía. No era ingenuo, no por completo. Pero definitivamente no estaba preparado para lo que sucedió esa noche o lo que vino después, a primera vista. Probablemente parecíamos una familia normal desde afuera. Papá era esta presencia imponente, ruidoso, obstinado, un poco chapado al antigüe. Creía en el amor duro, aunque la mayor parte del tiempo la parte del amor se sentía opcional. Mamá era más callada, más suave, la que se aseguraba de que las cosas no se desmoronaran. Siempre fue el amortiguador entre papá y nosotros, los niños. Mi hermano mayor, Jake, tenía 17 años y sabía cómo jugar con todos como si fuera una partida de ajedrez. Y luego estaba yo, de 15, promedio en la mayoría de los aspectos. No causaba problemas. Me mantenía al margen y lo intentaba, de verdad intentaba mantenerme fuera del fuego cruzado. Pero eso no impidió que me convirtiera en el chivo expiatorio perfecto. Jake y yo solíamos ser cercanos cuando éramos más jóvenes. Quiero decir, peleábamos como cualquier hermano, pero construíamos fuertes en el patio trasero. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de videojuegos. Incluso hacíamos equipo cuando nuestros padres discutían. Pero en algún momento, cuando Jake llegó a la pubertad y se dio cuenta de que podía manipular a la gente, las cosas cambiaron. Se dio cuenta de que podía salirse con la suya con casi cualquier cosa, siempre y cuando contara la historia correcta. Y papá, Dios. Papá se lo tragaba. Jake podía mentir descaradamente y aún así irse con una palmadita en la espalda, mientras a mí me interrogaban por cosas que ni siquiera hice. Comenzó siendo algo pequeño. Una lámpara rota por aquí, un cargador perdido por allá. Jake decía, Brian lo hizo. Y eso era todo. Sin preguntas. Sin oportunidad de explicar. Me castigaban o me daban una bronca, y Jake sonreía con suficiencia cuando nadie miraba. Le dije a mamá algunas veces con la esperanza de que se diera cuenta. Pero ella solo suspiraba y me decía que fuera la persona madura. Es mayor, pero todavía está descubriendo las cosas, decía ella. Simplemente ignóralo. Brian, no vale la pena la pelea, pero sí que valía la pena la pelea. Simplemente no sabía cómo ganar. Las cosas realmente llegaron a un punto crítico a principios de octubre, justo cuando el clima comenzaba a cambiar. Esa semana había sido tensa. Papá estaba estresado por el trabajo, Jake estaba actuando raro y mamá se había estado quedando hasta tarde en su trabajo. Podía sentir que algo se estaba gestando. Como una tormenta que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Y luego sucedió el viernes. Llegué a casa de la escuela como de costumbre, dejé mi mochila. Tomé un bocadillo y fui a mi habitación a tocar la guitarra. Estaba aprendiendo una canción que me había obsesionado durante semanas, y por una vez me sentí tranquilo, en paz. Como si tal vez el fin de semana sería silencioso. Estaba a mitad del coro cuando escuché a papá gritar mi nombre desde abajo. No solo llamando, gritando, el tipo de tono que te revuelve el estómago al instante. Brian, baja aquí, ahora. Me congelé. No había hecho nada. Repasé todo en mi cabeza. Olvidé lavar los platos. Había una tarea que no hice. Dejé la guitarra suavemente y bajé las escaleras. Con el corazón latiéndome en el pecho, papá estaba parado en la sala de estar, con los brazos cruzados, la cara roja. Jake estaba sentado en el sofá, mirando al suelo, representando el acto de inocente que había perfeccionado a lo largo de los años. Había un marco de fotos destrozado en la mesa de café, una foto de nuestra familia ahora astillada a través de él. Cristal como una especie de metáfora. ¿Crees que soy estúpido?, espetó papá en el instante en que entré en la habitación. Jake me lo contó todo. Rompiste esto, intentaste mentir al respecto. Luego te reíste en su cara cuando te pidió que ayudaras a limpiarlo. Se me desencajó la mandíbula. ¿Qué? No, yo no. No te atrevas a mentirme. Me interrumpió con la voz atronadora. Jake debió arrojar tu mochila contra él cuando llegaste a casa. Luego te fuiste como si nada. Miré a Jake con los ojos muy abiertos. Eso no es verdad. Ni siquiera entré en la sala de estar. Fui directo arriba. Jake no me miró. No dijo ni una palabra. Simplemente siguió mirando al suelo, mordiéndose el labio como si él fuera la víctima aquí. Me volví hacia papá, tratando de mantener la calma. Juro que no lo hice. Claro que lo hiciste, ladró. Siempre eres descuidado, siempre buscando atención. ¿Crees que esto es una broma? Romper cosas, mentir al respecto. No lo hice. Basta. Ve a tu habitación y no esperes salir por el resto del fin de semana. Pero, dije, me contuve el impulso de discutir más. Sabía por experiencia que nada de lo que dijera importaría. Una vez que papá tomaba una decisión, se acababa. Miré a Jake una última vez antes de darme la vuelta. Su rostro estaba inexpresivo, pero capté el más mínimo atisbo de una sonrisa mientras me alejaba. Esa noche, me senté en mi cama en silencio, sin música, sin distracciones, solo yo y la creciente sensación de que algo estaba roto, realmente roto, y no solo el marco de fotos. Seguí pensando, ¿por qué haría Jake eso? ¿Qué ganaba con ello? ¿De verdad disfrutaba verme castigado? No dormí mucho, y el fin de semana solo empeoró, cada vez que bajaba las escaleras. Me encontraba con miradas frías o palabras cortantes. Jake pavoneaba como un niño de oro, ofreciéndose a ayudar con la cena o a sacar la basura como si fuera una especie de santo. Y papá se lo creía. Podía sentir que me encogía dentro de mi propia casa.
como si ya no perteneciera. No fue hasta el lunes por la mañana que descubrí lo que realmente había pasado. Estaba agarrando mi mochila del pasillo cuando escuché a Jack en la cocina hablando con alguien por teléfono. Nah, fue fácil, dijo, riendo suavemente. Simplemente le dije que Brian lo hizo. Se volvió loco como siempre. Mi corazón se detuvo. Me acerqué, apenas respirando. Sí. Tío. Ni siquiera lo cuestionó. Lo castigó por todo el fin de semana. Ni siquiera tuve que fingir estar molesto. Funcionó de maravilla. Entré en el umbral. Jack saltó. El teléfono se le resbaló ligeramente de la oreja. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo simplemente nos miramos el uno al otro, sin palabras, sin excusas. Luego sonrió, se encogió de hombros. Ups, no sé qué me pasó. Pero simplemente me di la vuelta y me fui. No le dije nada, no grité ni golpeé una pared ni lloré. Simplemente salí por la puerta principal y seguí caminando. No sabía dónde iba y no me importaba. Sentía el pecho vacío, la garganta me dolía. No quería estar en esa casa ni un segundo más. Estaba lloviendo. Un frío constante. El tipo de lluvia que se filtra en tu ropa y te congela hasta los huesos. No traje chaqueta. Ni siquiera agarré mi teléfono. Estaba a 3 cuadras de distancia cuando escuché mi nombre, Brian. Me giré y ahí estaba papá, de pie bajo un paraguas, con la cara contorsionada por la ira. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No respondí. ¿Crees que puedes simplemente salir corriendo como un mocoso dramático? Vuelve a la casa. No, dije. Apenas por encima de un susurro. ¿Qué dijiste? Lo miré a los ojos. No voy a volver. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Luego su voz bajó a un gruñido grave. No eres bienvenido en esta casa si vas a actuar así. No me defendí. Simplemente asentí. Me di la vuelta y caminé. No vi a dónde fue él. Simplemente seguí caminando. 2 semanas después, regresé. No porque perdonara a nadie, sino porque no tenía muchas opciones. Me había estado quedando con la familia de mi amigo Carl, durmiendo en un sofá cama en su sótano. Sus padres eran amables, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Necesitaba ropa. Necesitaba mis libros de la escuela. Necesitaba, no sé, quizás un cierre. Cuando crucé la puerta, fue como si nada hubiera cambiado. Jake estaba en el sofá comiendo patatas fritas y jugando videojuegos. Papá estaba en la cocina riéndose con algunos de sus compañeros de trabajo del taller mecánico. Estaban ruidosos contando chistes e historias, y luego lo escuché. Sí, lo eché bajo la lluvia, estaba diciendo papá, riéndose entre dientes. El pequeño mocoso pensó que podía desafiarme. Lo dejé caminar. Quizás eso le enseñó algo. Los hombres se rieron. Me quedé congelado en el pasillo, cada palabra hundiéndose como una piedra. Y entonces la vi, mamá. Estaba parada justo detrás de papá, sosteniendo una bolsa de supermercado en una mano, y la expresión en su rostro nunca la olvidaré. Ella había escuchado cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo vi que algo cambiaba en sus ojos, algo agudo, algo frío, y supe que todo estaba a punto de cambiar. No me moví, no podía. Mis pies estaban congelados en el suelo mientras veía a mamá mirar a papá como si nunca lo hubiera visto antes. Ella no dijo nada al principio, simplemente se quedó allí con las llaves todavía en la mano, la bolsa de supermercado comenzando a resbalarse de sus dedos. Recuerdo haber visto una manzana rodar y caer al suelo. Nadie se dio cuenta, ni papá, ni Jake, ni los compañeros de trabajo que seguían aullando de risa, pero yo sí, y supe que algo irreversible acababa de romperse. Entonces, en silencio, mamá dejó el resto de la bolsa y se dio la vuelta. Pasó a mi lado, sin decir una palabra, pero por una fracción de segundo. Nuestros ojos se encontraron. Esperaba decepción o quizás culpa, el tipo de mirada que solía darme cuando papá era duro, pero esta vez era diferente. Era fuego. No vi lo que pasó después, al menos no de inmediato. Agarré una sudadera de las escaleras y me fui de nuevo. No estaba seguro de a dónde iba. Terminé sentado detrás de la tienda de la esquina a unas pocas cuadras de distancia, simplemente observando la lluvia golpear los charcos durante lo que parecieron horas. Mi teléfono estaba muerto. Estaba empapado de nuevo, pero me sentía quieto, por primera vez en semanas. No estaba ansioso, herido o confundido. Estaba enojado. No el tipo de ira que se apaga rápido, sino el tipo que se hunde en tus huesos. Lento, constante, enfocado. Cuando finalmente regresé a casa más tarde esa noche, algo había cambiado en el aire. La sala de estar estaba en silencio. Los invitados se habían ido. La consola de juegos de Jake había sido desenchufada y mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiéndote como si no acabara de ver a su esposo reírse de desterrar a su hijo bajo la lluvia torrencial. Ven y siéntate, dijo sin levantar la vista. Dudé. Está papá, está en el garaje. No te preocupes. Me senté. El té frente a mí todavía humeaba. No me lo dijiste, dijo ella. No dijiste lo que te dijo esa noche. Pensé que ya lo sabías. No lo sabía, dijo en voz baja. Jake me dijo que saliste corriendo después de romper algo y gritarle a papá. Miré hacia abajo, con la mandíbula apretada. Claro que lo hizo, pero luego escuché lo que dijo tu padre hoy, añadió. Su voz más plana ahora. Y de repente muchas cosas tuvieron sentido. Nos sentamos en silencio. Lo siento, dijo, y me estremecí. No por la disculpa, sino porque sonaba real. Demasiado real. Como si finalmente hubiera visto todo lo que había estado viviendo en silencio. No dije nada, no sabía qué decir. Pero ese momento debería haber sido el comienzo de que las cosas mejoraran. No lo fue, porque ese fue el momento en que Jake se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, y no se lo tomó bien. Las siguientes semanas fueron una espiral lenta y sofocante. Mamá comenzó a cuestionar más las cosas, preguntándole a Jake su versión y la mía, consultándome en privado.
dándome el beneficio de la duda de una manera a la que no estaba acostumbrado. Al principio, se sintió como si finalmente me estuvieran viendo, pero también pintó un objetivo en mi espalda. A Jake no le gustó que le quitaran la atención. Estaba acostumbrado a ser el niño de oro, el que no podía hacer nada mal, el favorito, el futuro. Y de repente, mamá no estaba pendiente de cada una de sus palabras. De repente, estaba pasando más tiempo conmigo, preguntándome sobre la escuela, viendo mi práctica de guitarra, asegurándose de que cenara antes de desaparecer por la noche. Jake se dio cuenta. Comenzó con un sabotaje pequeño y mezquino. El cargador de mi teléfono desaparecía de mi habitación. Mis deberes desaparecían misteriosamente. Un día, encontré todos mis calcetines empapados en el lavabo del baño. No tenía pruebas, pero sabía que era él. Su pequeña sonrisa petulante cuando bajé buscando mis cosas me lo dijo todo. Traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que se aburriría con el tiempo. Pero Jake no estaba programado así. Si no podían adorarlo, se conformaría con ser temido, y cuando no podía controlar la narrativa, lo quemaría todo. Una noche, llegué a casa de la escuela y encontré a papá paseando por la sala de estar con esa mirada salvaje en sus ojos. Jake estaba sentado en las escaleras, con la cabeza inclinada como un pequeño mártir triste. ¿Dónde está?, espetó papá en el instante en que me vio. ¿Dónde está qué? ¿Sabes exactamente qué? Los $200 de mi cajón de arriba. Dijo desaparecieron. Se me revolvió el estómago. No porque lo tomé, sino porque sabía dónde iba esto. No tomé nada. Dije, ¿por qué iba a hacerlo siquiera? Jake te vio entrar en nuestra habitación ayer. Estaba buscando a mamá. No me mientas. Miré a Jake, que tuvo el descaro de parecer dolido. Lo vi entrar después de la escuela. No pensé nada al respecto hasta que lo escuché en el teléfono presumiendo de tener dinero para un nuevo amplificador. Se me secó la boca. Yo, ¿qué? Eso no es. Estoy harto de las mentiras, gritó papá. Nunca debí haberte dejado volver a esta casa. No lo hice. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me daría cuenta cuando falta dinero el mismo día que presumes de equipo? Nunca dije eso. Pregúntale a Carson, pregúntale a cualquiera. He estado ahorrando para ese amplificador, trabajando en la tienda de la esquina todos los fines de semana. Puedes consultarlo con el señor Hernández. Sí, se burló papá. Veremos qué dice tu gerente. Él se marchó. Me quedé temblando, no por miedo, sino por furia. Y Jake solo sonrió y pasó a mi lado como si nada hubiera pasado. Esa noche me senté en la cama, mirando el techo, pensando en todas las veces que dejé pasar las cosas, todas las veces que no me defendí, cada mentira que dijo Jake, cada castigo que acepté, cada vez que papá le creyó sin cuestionar. Me di cuenta de algo importante. Querían que me quedara callado. Me necesitaban así, pero ya no lo iba a hacer. Al día siguiente en la escuela, fui a la consejera vocacional. Le conté todo, no solo sobre el dinero, sino sobre los meses previos a eso, el patrón, las mentiras, el trato en casa. Ella escuchó, escribió cosas, asintió mucho, pero yo no sabía si algo de eso significaba algo. Aún así, se sintió bien decirlo en voz alta. Cuando regresé a casa esa tarde, papá me estaba esperando con los brazos cruzados. Jake ya estaba en el sofá comiendo patatas fritas como si nada hubiera pasado. Le dijiste a tu escuela que te estábamos maltratando. Gruñó papá. Me congelé. Tu consejera llamó. Dijo que están abriendo un caso. Dijo que alguien vendrá a hacer una visita domiciliaria. Jake estaba sonriendo con suficiencia ahora. Buena esa, Brian. Muy maduro. Papá se acercó un paso. ¿Crees que esto es un juego? Traer extraños a nuestra casa. ¿Quieres humillar a tu familia? Bien, pero será mejor que recen para que encuentren algo, porque si no lo hacen, estás fuera para siempre. Mire a mamá, que acababa de entrar en la habitación cargando la ropa. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Lo amenazaste?, preguntó ella. Está tratando de arruinarnos, ladró papá. Quiere destrozar a esta familia porque es demasiado perezoso para asumir la responsabilidad. Tiene 15 años. Espetó ella. Eres un hombre adulto. No puedes amenazar a tu hijo solo porque finalmente habló. Eso nos cayó a todos, pero no por mucho tiempo. 2 días después, vino la trabajadora social. Habló con todos nosotros por separado, hizo preguntas, tomó notas. Le conté todo de nuevo. Fue paciente, pero su rostro no reveló nada. No sabía si me creía. No sabía si algo resultaría de esto. Pero Jake sí, y él entró en pánico. A la mañana siguiente, me desperté en medio del caos. Mamá estaba gritando. Papá estaba rugiendo. Jake estaba llorando. Bajé las escaleras y lo vi. Mamá sostenía el teléfono de Jake abierto en un chat grupal. Había capturas de pantalla, fotos, mensajes, cosas que Jake les había estado diciendo a sus amigos. Cosas como, mira esto, voy a hacer que echen a Brian de nuevo y mi papá me cree cualquier cosa que diga. Había videos también. Uno de él fingiendo llorar después de romper un plato. Otro de él burlándose de mí después de que me castigaron. Estaba todo allí, todo. Me quedé congelado mientras Jake intentaba defenderse. Solo eran bromas. Son mis amigos. Nada de eso es real. Pero papá no estaba escuchando. Mamá tampoco, y por una vez, el silencio no era mío para llevar. Pensé que este sería el momento en que las cosas finalmente cambiarían, que Jake enfrentaría consecuencias, que tal vez, solo tal vez, me creerían sin tener que arrastrar la verdad a la luz. Pero lo que pasó después, eso fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado, porque en lugar de castigo, en lugar de una disculpa, en lugar de justicia, volvieron a hacerme el problema. Y lo que hicieron después, ese fue el punto de quiebre. Es curioso como la gente siempre dice que la verdad te hará libre, como si en el momento en que la sacas a la luz, todo lo que está mal de repente se enderezará. Yo solía creer eso. Durante mucho tiempo mantuve esta esperanza silenciosa de que, si solo esperaba lo suficiente, me mantenía paciente y agachaba la cabeza.
La verdad eventualmente lucharía por mí, pero no lo hizo, no al principio, después de que se expuso el chat grupal. Después de que mamá vio los mensajes y los videos y cada parte de la manipulación petulante que Jack había guardado en su teléfono. Yo esperaba algo, cualquier cosa que cambiara. Hubo gritos, hubo llantos, hubo amenazas lanzadas como cuchillos a través de la sala de estar, pero al final, nada cambió realmente, no de la manera que importaba porque de alguna manera aún terminé siendo el culpable. Comenzó con papá. Al principio no dijo una palabra, solo miró a Jack, luego a mí. Como si el peso de la verdad fuera demasiado pesado para que él admitiera que había estado equivocado durante años. Luego sacudió la cabeza y murmuró algo que todavía me persigue. Podrías haber manejado esto en privado. Parpadeé. ¿Qué? No tenías por qué humillar a tu hermano de esa manera. Revisaste su teléfono. ¿Crees que eso está bien? Yo no revisé nada. Mamá lo hizo. ¿Y de qué estás hablando siquiera? Él es el que me tendió una trampa durante meses. Mintió. Hizo que me echaran. Lo dijo él mismo. Hizo todo a propósito. Es un niño. Espetó papá. Todavía está aprendiendo. Deberías haber hablado conmigo como un hombre en lugar de ir a llorarle a tu escuela. Mi corazón se hundió. Ahí estaba el muro, incluso con toda la prueba expuesta frente a él. Incluso con las propias palabras de Jack resonando por la casa. Papá no podía ver más allá de su orgullo. No quería la verdad. Quería control. Y a sus ojos. Yo había roto la cadena. Mamá intentó defenderme. Al principio, me defendió esa mañana, desafió a papá de una manera que nunca había visto antes. Pero no duró. A la hora de la cena, volvió a estar callada, distante. Cuando le pregunté si estaba bien, solo parecía cansada. Estoy tratando de mantener a esta familia unida, Brian. Susurró, no entiendes lo difícil que es eso. Lo entendí, pero también sabía. Otra cosa. Ya no era mi trabajo mantener las piezas unidas. Después de ese día, las cosas empeoraron. No se pusieron más ruidosas, sino más silenciosas. Lo que de alguna manera se sintió más cruel. Jake no me dirigía la palabra en absoluto. Simplemente pasaba a mi lado como si yo no existiera. Papá apenas me reconocía. Mamá solo hablaba cuando era necesario. No hubo más acusaciones, no más gritos, solo silencio. Un silencio frío, agudo, resonante. Era como si hubiera muerto y nadie hubiera tenido la decencia de celebrar un funeral. La visita domiciliaria de la trabajadora social terminó con un encogimiento de hombros. Dijo que no había suficiente evidencia de abuso para intervenir formalmente. La negligencia emocional, desafortunadamente, era un área gris. Monitore la situación, le dijo a mi consejera. Avísenos si algo se intensifica. Así que dejé de esperar ayuda y dejé de pedirla. Toqué fondo aproximadamente una semana después. Era jueves. Me había quedado hasta tarde. Después de la escuela, ayudando al profesor de la banda a organizar atriles de música, más que nada para evitar volver a casa. Cuando finalmente lo hice, la puerta principal estaba cerrada con llave. Ni una nota, ni una llamada, nada. Cuando llamé, Jack respondió. Me miró a través del cristal por un momento y luego, lenta y deliberadamente, volvió a cerrar la puerta. Me quedé en el porche durante 20 minutos, esperando que tal vez mamá viniera a abrir, que dijera que solo fue un error. Que alguien había olvidado que yo no tenía llave. Nadie vino. Finalmente, me fui de nuevo. Regresé a casa de Carson, empapado y en silencio. Su mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Oh, cariño. Dijo suavemente. Pasa. Nunca pidieron una explicación. Simplemente me dejaron ducharme, me dieron ropa seca, me hicieron la cena. Carson y yo nos quedamos despiertos esa noche, jugando videojuegos antiguos y pretendiendo que todo era normal. Pero yo ya no podía pretender. Esa noche, miré el techo en su sótano y tomé una decisión. No iba a volver. No esta vez. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la escuela y pedí una reunión con la consejera. Le conté todo de nuevo. Pero esta vez pedí opciones. Opciones legales, vivienda, emancipación, lo que fuera. Estoy cansado, dije. No estoy a salvo allí. En realidad. No de ella me miró fijamente durante un largo tiempo. Luego asintió. No sucedió de la noche a la mañana. Pero las cosas sí empezaron a suceder. La escuela me conectó con un programa de alcance juvenil. Organizaron una reunión con una trabajadora social que se especializaba en adolescentes en riesgo. Nos reunimos semanalmente. Ella escuchó. Ella realmente escuchó, por primera vez en mi vida. Alguien trató mi historia como si importara. Me ayudó a solicitar un programa de vivienda para estudiantes menores en entornos domésticos inestables. No fue fácil. Hubo entrevistas, papeleo, verificaciones de hogar. Pero los padres de Carson me respaldaron. También el profesor de la banda. También el Sinjet Hernández de la tienda de la esquina. La gente apareció por mí de maneras que nunca esperé. Finalmente, me asignaron a un hogar grupal a 2 ciudades de distancia. No era glamuroso, 3 chicos por habitación, baños compartidos, tareas todos los días. Pero era seguro, y por primera vez en meses pude respirar. Comencé a reconstruir. Pieza por pieza. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de música cerca del hogar grupal. Al gerente, un tipo curtido llamado Keith, le gustó que pudiera afinar guitarras de oído. Me dejó ayudar con las reparaciones. Me pagaba en efectivo por debajo de la mesa hasta que el papeleo se pusiera al día. Ahorré cada centavo. Me inscribí en terapia a través del programa juvenil. Al principio no quería. Siempre había odiado hablar de sentimientos, pero la terapeuta, Carla, tenía una forma de hacerte sentir que no estabas roto, solo reorganizado. Le conté todo, las mentiras, el favoritismo, la forma en que me había desvanecido de mi propia familia, y ella no trató de arreglarme. Simplemente me dejó ser. En la escuela, las cosas mejoraron lentamente. Corrió la voz sobre lo que pasó, pero no de forma cruel.
Algunos chicos empezaron a sentarse conmigo a la hora del almuerzo. Uno de los estudiantes de último año de la banda me invitó a unirme a su grupo de garaje. Dije que sí. Empezamos a practicar después de la escuela, tocando en el cobertizo de su papá. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos sentirme parte de algo. También empecé a tener mejores resultados en clase. No sé por qué exactamente. Tal vez porque el caos se había ido. O tal vez porque por primera vez lo estaba haciendo por mí. Incluso gané una pequeña beca por una canción que escribí y presenté de forma anónima a una competencia de música a nivel estatal. Era una pieza sencilla, solo mi guitarra y yo, pero la letra era cruda, honesta. Los jueces la llamaron inquietante. No le dije a nadie que era sobre Jacob papá o estar bajo la lluvia a los 15 esperando una puerta que nunca se abriría. La caída fue lenta y dolió, pero el ascenso era mío, y en algún punto intermedio de todo. Me di cuenta de algo importante. No necesitas una familia que te rompe para sentirte completo de nuevo. Solo necesitas dejar de esperar que ellos te sanen. Estaba reconstruyendo ahora. Ladrillo a ladrillo, paso a paso, pero no había terminado. Todavía no, porque por mucho que quisiera seguir adelante, todavía había una parte de mí muy dentro que necesitaba algo más. Cierre. No el tipo que obtienes del perdón, sino el tipo que recuperas con tus propias manos. Y cuando llegó esa oportunidad, no dudé. Es extraño como la ira puede instalarse en ti como brasas después de un incendio forestal, silenciosa, casi invisible, pero siempre cálida, siempre ardiendo. Durante meses, enterré lo peor de ella bajo las pequeñas victorias, mi trabajo en la tienda de música, la práctica de la banda. La beca. Todos decían que me estaba yendo genial. La consejera me dijo que era resiliente. Carla dijo que me estaba curando, y en cierto modo lo estaba, pero todavía había una parte de mí, un dolor terco y palpitante que no había avanzado. Que recordaba la lluvia fría empapando mi sudadera. La sonrisa de suficiencia de Jack a través del cristal. La voz de mi padre como una puerta cerrándose de golpe. No eres bienvenido en esta casa. Esa frase se reproducía en bucle algunas noches, mientras yacía en la cama en el hogar grupal mirando el techo. No estaba obsesionado con la venganza. No exactamente. No quería violencia o alguna escena dramática en un tribunal donde me levantara y lo señalara como si estuviera en una película. No. Lo que quería era algo mucho más simple. Quería que la verdad importara. Quería que sintieran lo que yo sentía y quería control. Ahí es donde comenzó. La idea llegó lentamente, como un riff de guitarra que no podía sacar de mi cabeza. Al principio, fue solo un pensamiento, luego un plan, luego un proyecto, y la primera pieza de ese proyecto, información. La gente olvida que los adolescentes siempre están mirando, escuchando, tomando notas, y yo me había pasado toda mi vida haciendo justo eso. Conocía a mi padre, sabía cómo pensaba, cómo mentía, cómo se jactaba. Como nunca revisaba las cosas pequeñas porque estaba demasiado ocupado inflando las grandes. Sabía cuánto le importaban las apariencias, el respeto, ser el tipo al que todos admiraban en su círculo. También sabía que Jake se estaba descuidando, que la máscara de niño de oro se estaba resquebrajando ahora que yo no estaba cerca para llevarme el calor. Todavía tenía amigos en común en la escuela. Personas que me contaban cosas sin saber que me estaban ayudando. Historias sobre Jack faltando a clase, metiéndose en peleas, respondiéndole a los profesores. Un chico dijo que Jack había comenzado a presumir de poder hackear calificaciones y cambiar la asistencia en el sistema escolar. Eso me llamó la atención, así que comencé a preguntar poco a poco. Con cuidado, resultó que Jack había encontrado una forma de entrar al sistema escolar. Pero no precisamente hackeando. Uno de sus amigos tenía un hermano mayor que trabajaba en informática para el distrito. Habían descubierto una puerta trasera al portal escolar usando una cuenta de administrador compartida y una contraseña que alguien había dejado estúpidamente en una nota adhesiva en el laboratorio. Jack la había estado usando durante meses, no solo para arreglar calificaciones, sino para borrar ausencias, enviar tareas falsas. Incluso agregó una actividad extra que equivale a su expediente que no existía. Y nadie se dio cuenta. Esa era la belleza del favoritismo. Todos le daban el beneficio de la duda. No le dije a nadie. Todavía no, porque no estaba listo para moverme. No hasta que la siguiente pieza encajara en su lugar, lo que sucedió unas 2 semanas después. Estaba trabajando en la tienda de música cuando Keith, el dueño, me hizo a un lado y me entregó un sobre grueso. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu premio del concurso. Dijo, lo enviaron aquí, ya que listaste la tienda como tu dirección de correo principal. Inteligente, por cierto. Lo abrí. Me comuniqué con Carson esa noche. No habíamos hablado mucho últimamente, simplemente nos habíamos distanciado como lo hace la gente. Pero él seguía siendo la única persona que había visto lo que me pasó en tiempo real. No dudó cuando le pedí que nos reuniéramos. Compramos hamburguesas y nos sentamos en su camino de entrada como si tuviéramos 13 años otra. ¿Ves? Hablando de nada por un rato antes de entrar en el tema. Necesito un favor. Dije. Carson levantó una ceja. ¿Qué clase de favor? Nada ilegal, solo discreto. Él asintió lentamente. Te escucho. Le conté sobre Jack, el sistema, las calificaciones falsas, el inicio de sesión de administrador. Los ojos de Carson se abrieron. Amigo, eso es un delito grave, solo si lo expongo mal. Dije, no quiero que arresten a nadie. Quiero que la escuela lo sepa. Quiero que mis padres lo sepan. Quiero que todo se desmorone. No porque lo grité a los 4 vientos, sino porque él se lo hizo a sí mismo. Carson sonrió. Está bien, estoy dentro. ¿Pero cómo? Fue entonces cuando le conté el resto del plan. Recogeríamos pruebas, no solo capturas de pantalla, sino video, audio. Algo que sería imposible de negar. Algo que yo podría dejar caer como un martillo en el momento justo. Y el momento justo, ese sería la noche de honores familiares.
Sucedía cada primavera, una estúpida ceremonia que la escuela organizaba para que los estudiantes y los padres celebraran la excelencia académica y el carácter moral. Jake estaba listo para recibir 3 premios falsos, uno por rendimiento académico, uno por liderazgo extra Cake Yale y otro por tutoría entre pares, lo que sea que eso significara. Mis padres planeaban asistir, por supuesto, era su cosa favorita pasear a Jake como un trofeo, quería esa noche. Pero no podía simplemente aparecer con acusaciones, necesitaba construirlo como una historia, así que empezamos a recopilar. Carson fingió estar interesado en los métodos de Jake, dijo que quería ayuda para arreglar sus propias calificaciones. Consiguió que Jake hablara, que se jactara, que explicara todo el proceso de nuevo. Esta vez en video con su teléfono, grabando en el bolsillo de su chaqueta. Conseguimos todo, los detalles de inicio de sesión, las actividades falsas. Incluso una captura de pantalla de Jake agregando un viaje de voluntariado a su registro que nunca sucedió. Mientras tanto, me comuniqué con la junta de la competencia de la beca de música. Les dije que quería donar una parte de mi premio de forma anónima para financiar futuras inscripciones para niños en hogares grupales. Les encantó la idea. Me pidieron que asistiera a la noche de honores para recibir un certificado especial frente a la multitud. Perfecto. Ahora tenía una razón para estar allí. El día del evento me puse un blazer prestado y me quedé a un lado mientras Jake y mis padres socializaban con el personal. Mi madre me vio primero. Su rostro cambió, shock, luego vacilación. Luego algo casi parecido a culpa. Brian, dijo, no sabía que vendrías. Fui invitado, dije simplemente, premio de beca. Jake se dio la vuelta a mitad de una risa y palideció cuando me vio. ¿Qué haces aquí? Sonreí. Oh, solo vine a apoyar a la familia. ¿No es de eso de lo que trata esta noche? Papá no dijo mucho. Simplemente me miró de arriba abajo y gruñó. Típico. La ceremonia comenzó. Se mencionaron nombres. Aplausos resonaron. Obtuve mi certificado y salí del escenario con una sonrisa tensa. Luego fue el turno de Jake. Enumeraron sus logros, calificaciones, clubes, tutoría y mientras el aplauso sonaba, Carson se deslizó hasta la última fila donde yo estaba. Me entregó una unidad USB. Asentí. Hora del espectáculo. Me acerqué a la directora después de la ceremonia justo cuando estaba felicitando a mis padres. Fui educado, sonreí, dije que había algo que necesitaba mostrarle, algo importante sobre el sistema en línea de la escuela. Ella parecía confundida. Luego preocupada. Le entregué la unidad. Todo está allí, dije, querrá revisarlo con cuidado. Ella hizo preguntas. Yo no las respondí. No entonces. Le dije que me enviara un correo electrónico si necesitaba una aclaración. Luego me fui. 2 días después. Recibí el mensaje. Una solicitud formal de una declaración. Jake estaba bajo investigación por deshonestidad académica. Pero esa no fue la mejor parte. No, la mejor parte vino después, cuando todo lo que había estado construyendo finalmente encajó en su lugar. Cuando se enteraron y la consecuencia. Fue más de lo que jamás esperé. Cuando la directora me envió un correo electrónico pidiendo una declaración formal, supe que las fichas de dominó finalmente habían comenzado a caer. No fue instantáneo. Nada en la vida real lo es. Pero en el momento en que acepté reunirme con ella y 2 administradores del distrito al día siguiente, prácticamente pude sentir que el equilibrio de poder cambiaba. Me recibieron en una pequeña sala de conferencias con una jarra de agua sobre la mesa y un cuaderno colocado frente a cada silla. Fue tranquilo, profesional y serio de una manera que hizo que me sudaran las palmas a pesar de que sabía que no había hecho nada malo. Reprodujeron los videos, hicieron preguntas reflexivas y cuidadosas, revisaron las capturas de pantalla, incluso reconocieron las credenciales de administrador comprometidas que Jake había estado usando. Aparentemente, un restablecimiento de contraseña había pasado desapercibido meses atrás. Cuando terminaron, una de las administradoras del distrito exhaló lentamente y dejó la última captura de pantalla impresa como si pesara 100 libras. Gracias, Brian, dijo. Esta es una violación muy significativa, y el hecho de que un estudiante haya estado usando acceso de administrador para alterar registros académicos es extraordinariamente grave. No me regodeé, no sonreí, simplemente asentí. Cuando ¿lo dirán? Pregunté. Solo notificaremos a él y a sus padres hoy, dijo la directora. Y a sus profesores y posiblemente a la junta, dependiendo de lo que encontremos. ¿Qué pasa con los otros estudiantes? Pregunté. Los que ayudó a cambiar las calificaciones. Eso depende de la extensión de la manipulación, dijo ella. Tenemos que auditarlo todo. Pero Brian, hiciste lo correcto, lo correcto. La gente pronuncia esas palabras tan a la ligera, pero escucharlas de alguien fuera de mi familia, alguien que no tenía motivos para mentir ni motivos ocultos, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Salí de la reunión sabiendo que la mecha había sido encendida, y todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y mirar. La explosión llegó 3 días después. Estaba en la tienda de música cambiando las cuerdas de una guitarra de un cliente detrás del mostrador cuando sonó mi teléfono. Era mamá, no un mensaje de texto, no un correo de voz. Una llamada. Dudé, pero contesté. Hola, Brian. Su voz era tenue, tensa. ¿Puedes venir a casa, por favor? Tenemos que hablar. No dije ni sí ni no. Solo dije que lo pensaría y colgué. 10 minutos después, Carson irrumpió por la puerta de la tienda, sin aliento como si hubiera corrido a través de la ciudad. Tío, tienes que escuchar esto. Me contó todo. Cómo sacaron a Jack de clase. Cómo papá se presentó en la escuela furioso. Cómo la directora había expuesto todo. Cada calificación alterada. Cada entrada falsificada. Cada hora falsa de trabajo voluntario. Cómo Jack trató de mentir, luego lloró, luego mintió de nuevo.
Luego me culpó, luego culpó al chico de informática, luego dijo que alguien había hackeado su teléfono, pero esta vez, nada funcionó. Tenían grabaciones, capturas de pantalla, fechas, registros IP, todo era hermético. Jack fue suspendido en espera de una revisión completa de la Junta. Sus perspectivas universitarias, desaparecidas. Su premio de tutoría entre pares, revocado. Su reputación, arruinada. A mi padre, Cars lo describió paseando por el pasillo como un animal enjaulado, gritando sobre conspiraciones y venganzas hasta que un oficial del distrito le dijo que saliera o sería escoltado. Mi madre lloró, pero no de ira. De algo más pesado, algo que sonó por la recreación de Cars peligrosamente cercano al arrepentimiento. Más tarde esa noche, después de mi turno, decidí ir. No por ellos, por mí. Necesitaba ver las consecuencias con mis propios ojos, no por despecho, sino para cerrar el capítulo por completo, para dejar que mi yo más joven, el que goteaba de lluvia, rechazado, ignorado, finalmente fuera testigo de la justicia sin ser silenciado. Cuando llegué, la casa era un caos, la sala de estar era un desorden, papeles por todas partes, una carta arrugada de la junta escolar yacía en la mesa de café, papá estaba en su silla con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Jake estaba sentado en el sofá, con la cara manchada y roja, los ojos hinchados. Ya no estaba llorando, estaba vacío, hueco, como si alguien hubiera sacado todo el engreimiento y la arrogancia de él y no hubiera dejado más que un niño asustado. Mamá me vio primero, Brian. Susurró, gracias por venir. Papá me miró con una mezcla de ira y algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir, incertidumbre. Jake no levantó la vista en absoluto. Cerré la puerta detrás de mí y entré en la habitación como si no fuera el mismo joven de 15 años que una vez echaron a la lluvia. Mamá respiró temblorosamente. Lo sabemos todo. La escuela nos mostró la evidencia. Dijeron que tú la proporcionaste. Papá espetó. Así que, ¿has estado planeando esto durante meses? No reaccioné. No, he estado viviendo mi vida. Él es el que falsificó calificaciones, inventó actividades, manipuló un sistema escolar y se jactó de ello ante sus amigos. Papá se puso de pie. Querías arruinar a tu hermano, ¿no? Dije con calma. Él se arruinó a sí mismo. Yo solo dejé de encubrir el daño. Jack finalmente levantó la vista entonces, los ojos rojos, la mandíbula temblando. Me tendiste una trampa, susurró. No, tú me tendiste trampas durante años. Respondí. Todo lo que hice fue decirle la verdad a la gente que realmente escuchó. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Mamá se secó la cara. Brian, ¿por qué no viniste a nosotros? ¿Por qué no nos diste la oportunidad de arreglar esto? Me reí en voz baja, no por humor, sino por incredulidad. Lo intenté durante años. Les hablé de las cosas pequeñas, las mentiras. El favoritismo. Siempre me dijeron que fuera la persona madura. Siempre me dijeron que no causara problemas. Y luego vieron a papá echarme a la lluvia por algo que él inventó. Y cuando la escuela intervino, ambos me trataron como un problema en lugar de un hijo. Mamá se estremeció. Papá apretó los puños. Jack parecía querer desaparecer. Continué con la voz firme, controlada. Casi suave. No vine aquí a pelear. Tampoco vine aquí a verlos desmoronarse. Vine porque necesitaba que escucharan esto una vez, claramente y sin interrupción. Tomé un respiro. Su acabó. Papá se burló. ¿Qué significa eso siquiera? Significa, dije, que ya no tienen poder sobre mí. Estoy construyendo mi propia vida. Tengo un trabajo, un lugar donde vivir. Gente que me apoya. No estoy aquí para arreglar nada. Estoy aquí para cerrar la puerta que me cerraron de golpe cuando tenía 15 años. Mamá dio un paso adelante. Así que eso es todo. ¿Nos pierdes? Me perdieron la noche que rogué que me dejaran entrar y nadie abrió la puerta. Dije, esta noche no se trata de pérdida, se trata de comprensión. Jack finalmente habló de nuevo. Con voz pequeña. Brian, lo siento, lo estudié. Tal vez lo decía en serio. Tal vez no, pero no importaba porque yo ya no era el niño que necesitaba su disculpa. Espero, dije en voz baja, que hayas aprendido algo de todo esto. No porque te atraparon, sino porque finalmente sentiste lo que es enfrentar las consecuencias que me has estado dando durante años. Él desvió la mirada. Mamá estaba llorando de nuevo. Papá estaba en silencio por la ira o la vergüenza o ambas. No importaba. Me dirigí hacia la puerta. Mamá susurró. ¿Volveremos a verte? Tal vez, dije honestamente, pero no así. No conmigo rogando por espacio o justicia. Si quieren ser parte de mi vida algún día, tendrán que caminar hacia mí. Yo he terminado de caminar solo, y con eso me fui, sin un portazo dramático, sin un grito final. Solo un clic silencioso de la puerta detrás de mí mientras salía al aire fresco de la noche. El hogar grupal estaba esperando. Mi guitarra estaba esperando. Mi futuro, uno que había construido con mis propias manos, estaba esperando, y por primera vez, el peso sobre mi pecho se había ido, completamente ido. Mientras caminaba por la calle, pasando la casa a la que ya no temía, me di cuenta de algo importante. La venganza no se trataba de destruir la vida de otra persona. Se trataba de recuperar la tuya propia, y finalmente lo había hecho. Nunca miré hacia atrás, porque a veces la victoria más ruidosa es simplemente irte y vivir una vida que nunca creyeron que podrías.